Dios les bendiga, hermanos, nuevamente a este programa Espigando. Estamos estudiando el tabernáculo de Moisés y queremos continuar con el altar de bronce, uno de los muebles en el atrio. Lo que quedó pendiente del altar de bronce fueron las medidas, las cuales eran 5 codos de ancho, 5 codos de longitud, o sea, era cuadrado, 5 por 5, pero de altura tenía 3 codos. Vimos que el enrejado de bronce que iba dentro del altar, ese enrejado que nos habla de juicio, de prueba, estaba a una altura de 1,5 codos, y el altar tenía una altura de 3 codos. Sabemos el número 3 habla de la divinidad. Entonces podemos visualizar que esa altura de 3 codos está como viendo, protegiendo el Señor, su presencia, cuando estamos metidos en pruebas. Es lo que está ilustrándonos al ver el altar de esa manera. Ahora, como hemos visto, el número 5 en la escritura significa gracia, pero también significa juicio. Eso lo vimos cuando estudiamos numerología. Y en este altar vamos a encontrar que la gracia y el juicio se ve por todos lados en el altar, a través de sus medidas, porque en primer lugar mide 5 codos por 5 codos. Luego en ese altar se ofrecían 5 ofrendas diferentes, las cuales podemos encontrarlas en el libro de Levítico, del capítulo 1 al capítulo 7, eran 5 ofrendas. Además, la Biblia nos muestra que habían 5 utensilios sin los cuales no se podía ministrar en este altar. Esos utensilios eran 5, eran garfios, luego estaban las paletas, los tazones, los braseros y los calderos. Eran 5 utensilios. El número 5 entonces aparece en todos lados allí en el altar de bronce, hablándonos que allí hay juicio, pero también hay gracia. O sea, el mensaje del altar es el siguiente: no vamos a poder abrazar la cruz, llegar a la cruz sin la gracia de Dios. O dicho de otra manera, es por la gracia de Dios que nosotros podemos abrazar la cruz y que la cruz se haga vida en nosotros, matando al viejo hombre y dándonos la vida de Dios. Es el mensaje del altar. Para nosotros, el mensaje del altar también lo podemos captar, hermanos, en que en ese altar se ofrecía todos los días, en la mañana y en la tarde, el sacrificio continuo. O sea, era obligación todos los días ofrecer un cordero en la mañana y un cordero en la tarde. Y aparte habían otras ofrendas obligatorias como en las fiestas, etc. De tal manera, hermanos, que en el año más o menos había un poco más de 1,200 ofrendas que se ofrecían en el altar de bronce. Eso es un mensaje para nosotros, hermanos, porque si tú y yo, el Señor nos da la gracia para levantarnos cada mañana y antes de acostarnos cada noche, ofrecerle al Señor nuestra adoración, un sacrificio, algo de esta carne va a ser crucificado. Eso es seguro, porque ese es el trabajo, eso es, para lo que este altar servía, para ofrecer ahí esos sacrificios. Que el Señor nos dé la gracia de cómo ese altar de bronce funcionaba, nosotros podamos llegar a ese altar cada mañana, cada noche y ofrecer nuestras vidas en sacrificio al Señor. Y eso va a traer la vida de Dios, la vida de Cristo en nosotros. Amén. También hay otra enseñanza acerca de este altar, y es, usted y yo creo que si estamos, tenemos conocimiento de ir a la iglesia, de caminar en el Evangelio del Señor Jesucristo, sabemos que en la iglesia local, física, cerca del púlpito, hay un lugar al que le llamamos el altar. Y cuando el predicador hace un llamado al altar, es a lo que se refiere, que la gente pase adelante allí a ese lugar. Pero, ¿qué es lo que eso significa?
ese lugar, hermanos, ese altar físico en la iglesia es donde, en primer lugar, un inconverso puede llegar a ese lugar y entregar su vida a Jesucristo y recibir así su salvación. Pero no es solamente para inconversos. También el altar ahí en la iglesia es para que creyentes podamos llegar y entregar al Señor alguna área de nuestra vida. Sabemos que en la Biblia hay niveles de consagración, niveles de espiritualidad, y conforme vamos avanzando en la caminata cristiana, vamos a ir rindiendo áreas y pasar físicamente al altar en la iglesia. Cuando el predicador, el pastor hace un llamado, es lo que significa ir al altar y entregar esa área y que sea consumida. De eso es la enseñanza que podemos encontrar entonces, una enseñanza más del altar de bronce. Amén. Ahora queremos avanzar, porque después de ver la fuente, bueno, la puerta, la fuente, el lugar, el altar de bronce, entonces el sacerdote podía entrar, algunos sacerdotes, al lugar santo. Es de lo que queremos comenzar a hablar en esta ocasión. El lugar santo está hablándonos entonces de avanzar un poco más dentro en la caminata hacia el Señor. Es de lo que nos habla el lugar santo. Yo quiero leer en Primera de Juan capítulo 2, versos 12 y 14. Dice de esta manera, Primera de Juan capítulo 2, verso 12 al 14. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. Amén. O sea, Juan aquí en estos 3 versos que acabo de leer, nos muestra 3 etapas en la caminata cristiana. Esas 3 etapas él las pone como los hijitos, los niños, luego los jóvenes y luego los padres. Y en el tabernáculo de Moisés encontramos esas 3 etapas generales en la caminata cristiana. El atrio, que sería figura de los niños, esa etapa en la caminata cristiana, los niños en el atrio. Luego los jóvenes sería lo que representan en el lugar santo, aquellos que tienen la palabra de Dios morando en ellos. Es lo que leímos aquí en el verso 14. Los jóvenes, la palabra de Dios ya mora en ellos, ya han madurado más. Pero luego los padres, dice el apóstol Juan aquí en su carta, en su primera carta, los padres son aquellos que tienen un conocimiento más profundo de Dios, aquellos que han llegado a la tercera etapa en la caminata cristiana. Amén. O sea, el lugar santo entonces está hablándonos de una segunda etapa, pasando del atrio a una segunda etapa de madurez, de espiritualidad en el camino del Señor. La estructura del lugar santo y del lugar santísimo es lo que en la Biblia muchas veces se refiere a el tabernáculo cuando está hablando solo del lugar santo y lugar santísimo. El tabernáculo, como por ejemplo Éxodo, que es donde vamos a encontrar y vamos a ver varios versos hoy. En el verso 1 dice, harás el tabernáculo de 10 cortinas de lino torcido. En el verso 15 de este mismo capítulo 26 de Éxodo dice, y harás para el tabernáculo tablas de madera de acacia que estén derechas. O sea, vemos que ahí en Éxodo 26, cuando dice el tabernáculo, ya no se está refiriendo a todo, incluyendo el atrio, sino solo lo que era la estructura interna, el lugar santo y el lugar santísimo. Y así nos vamos a referir en esta ocasión cuando hablemos del lugar santo y lugar santísimo, vamos a decir el tabernáculo. Entonces, este tabernáculo, hermano, en primer lugar, queremos ver
de qué estaba hecho, y queremos ver también detalles del tabernáculo, y queremos ver las medidas de ese lugar santo. Pero entonces, en primer lugar, los materiales de que estaba hecho y cómo estaba construido, dice aquí en donde acabamos de leer en Éxodo capítulo 26, verso 15, que el tabernáculo lo harás, dice, de tablas de madera de acacia que estén derechas. Es lo que está diciendo aquí en este capítulo 26, verso 15 de Éxodo. El tabernáculo entonces, el lugar santo y lugar santísimo, iba a estar hecho de tablas de madera de acacia, y dice la Biblia que tenían que estar derechas. Es lo que dice el verso número 15. Esto nos habla mucho de un trato duro, un trato que habla de pruebas, de tribulación. ¿Por qué? Porque el árbol de madera de acacia era un árbol muy torcido. No era un árbol como un ciprés, sino un árbol muy torcido. Entonces, en primer lugar, para sacar tablas había que matar el árbol, había que descortezarlo, aserrarlo, etcétera, enderezar esa madera, hacer tablas rectas. Todo eso nos está hablando de un proceso difícil, un proceso que puede decirse pruebas, tribulación. Y dijimos que árboles habla de hombres, tablas, madera nos habla de la humanidad. Entonces, hermanos, son hombres cuya humanidad fue tratada a través de pruebas para llegar a ser tablas derechas. Pero hay algo más interesante aquí que nos confirma que está hablando de una humanidad probada a través de tribulaciones. Es que dice que estas tablas iban a ser de 10 codos de altura. Las tablas serían de 10 codos de altura, lo dice en el verso número 16. Dice el verso 16, la longitud de cada tabla será de 10 codos y de codo y medio la anchura. Ya sabemos, el número 10 en la Biblia siempre, casi siempre está en el, no vamos a decir siempre, pero casi en su totalidad. El número 10 habla de pruebas, de dificultades. Entonces, esas tablas de 10 codos está hablándonos de una humanidad que fue tratada, un proceso que requería pruebas y tribulación para llegar a ser hombres que forman el tabernáculo donde el Señor mora. De eso es de lo que estamos hablando. Este curso es lo importante de este curso, de esta enseñanza del tabernáculo de Moisés, que es la morada de Dios. Y aquí estamos viendo que para formar esa morada de Dios era con tablas rectas de 10 codos, y eso habla de hombres que requirieron un proceso difícil de prueba para llegar a ser rectos, para llegar a ser, que dijéramos, aprobados para ser parte de la morada del Señor. Amén. En el verso 18 y 20, ahí de Éxodo capítulo 26, dice, harás pues las tablas del tabernáculo 20 tablas al lado del mediodía, o sea, al lado sur. Y en el verso 20 dice, y al otro lado del tabernáculo, al lado del norte, otras 20 tablas. Esta es otra figura de qué clase de hombres el Señor está diciendo que van a formar su morada. No solo fueron tratados con pruebas y tribulaciones, sino eso mismo los llevó a esta medida, 20 tablas. Habla de madurez en la Biblia, el número 20. Lo vimos también la vez anterior. El curso de numerología, el número 20 habla de madurez. Entonces ya podemos tener la imagen clara, ¿no, hermanos? Los hombres que van a formar la morada de Dios no van a ser cualquier clase de persona, sino serán hombres que fueron tratados, fueron moldeados, fueron enderezados, y ellos llegaron a la madurez. Es de lo que nos está hablando aquí la Escritura. Amén. Algo más, dice la Biblia, que estas tablas iban a estar forradas de oro. No era solo la madera expuesta, la humanidad expuesta, no, sino forradas de oro, porque el Señor cubre con su presencia, con su divinidad. Esa es la meta, hermanos, que hombres
falibles como nosotros, después de ser tratados por el Señor, ser enderezados por el Señor, llegar a la madurez, llegar a la medida, a la estatura del varón perfecto, de Cristo Jesús, el Hijo de Dios, ser conformados a su imagen. El oro es de lo que está hablando, la divinidad de Dios. Amén. Amén. De lado norte y lado sur, dice ahí, acabamos de leer, ¿verdad? En el verso 18 y en el verso 20, eran 20 tablas. Pero en la parte de atrás, hermanos, en la parte de atrás dice en el verso 22, aquí de Éxodo capítulo 26, dice: y para el lado posterior del tabernáculo, al occidente, harás 6 tablas. Pero dice en el verso 23, harás además 2 tablas para las esquinas del tabernáculo en los ángulos posteriores. O sea, lo que está diciendo es que en la parte de atrás del tabernáculo iban 6 tablas, pero también iban 2 tablas más, una en cada esquina para reforzar esa esquina. Hacía un total de 6 más 2, 8 tablas. Entonces todos esos números nos hablan aquí en este mensaje del tabernáculo. Quienes conforman la morada del Señor. El número 6, una vez más, habla de la humanidad, del hombre, son hombres. O sea, por todos lados vemos que la morada de Dios, Él ha decidido hacerla con hombres, seres humanos. Recuerdan, Satanás fue destronado, él quiso ser como Dios, mayor que Dios, y fue quitado. Pero entonces Dios ahora a hombres menores que los ángeles, seres tan débiles como los seres humanos, por la gracia de Dios, por el sacrificio de Jesucristo, podrán llegar a ser la morada de Dios. Entonces el número 6 habla de humanidad también, pero esa humanidad otra vez cubierta de la divinidad de Dios, que es el oro. Y el número 8, sumando ahí en la parte de atrás, el número 8 nos habla de una vida nueva. O sea, esos hombres que conforman la morada de Dios estarán disfrutando una vida nueva fluyendo en ellos. Es el número 8. Y al sumar todas las tablas del tabernáculo, sumaban 48 tablas. 20 más 20, 40 más 8 de atrás son 48. Y el número 48 en la escritura habla del sacerdocio. Aparece ese número en el contexto del sacerdocio. Y es así. En el Antiguo Testamento se ve que solo los sacerdotes podían entrar al lugar santo. El pueblo no. El pueblo sí podía entrar al atrio cuando llevaba sus ofrendas, pero adentro del lugar santo no podía entrar más que sacerdotes. Es de lo que nos está hablando entonces el número 48. Amén. Es lindo e interesante, ¿verdad? Cómo podemos nosotros ver los significados de lo que el Señor está hablándonos con números, con medidas y con las cosas que aparecen en el tabernáculo. Ahora, hermano, esas tablas de madera de acacia, derechas, forradas de oro, estaban puestas en el tabernáculo, pero sobre unas basas de plata. Es lo que nos dice aquí en Éxodo 26, si todavía tiene usted abierta ahí su Biblia. En Éxodo 26, en el verso 19, dice: y harás 40 basas de plata debajo de las 20 tablas, 2 basas debajo de una tabla para sus 2 espigas, y 2 basas debajo de otra tabla para sus 2 espigas. Amén. O sea, entonces, hermano, aquí lo que nos está mostrando, tal vez usted puede ver ahí la figura, es que cada tabla tenía 2 basas. La tabla tenía de ancho 1,5 codos. Entonces cada tabla tenía 2 basas de plata. Y como hemos visto en sesiones anteriores, la plata nos habla de redención, pero también la plata habla de la palabra de Dios. Y queremos ver entonces cómo funciona esto en el tabernáculo con estos hombres que dijimos son las tablas que tienen basas de plata. Y tienen 2 basas de plata. Sabemos que el número 2 en la Biblia nos está hablando de testimonio. Recuerda, la Biblia dice donde 2 testigos
2, el número 2 en la Biblia nos habla de testimonio. Entonces, estas basas de plata, lo que están diciendo es que esas tablas que están sobre ellas son personas, porque ya dijimos que son seres humanos, que tienen un testimonio. Su caminata muestra que ellos permanecen en la redención del Señor. O sea, no son gente que dijeron que querían seguir a Jesús, pero solo lo pudieron hacer por un ratito, o lo hacen intermitentemente. No, estas son personas que decidieron seguir al Señor Jesucristo, recibir la redención en Jesucristo y han permanecido en esa redención debido a que ellos obedecen la palabra de Dios. Porque nadie puede decir que permanece en Jesucristo si no obedece su palabra. Como lo dice el Señor Jesús, lo dijo, ¿verdad? Que para permanecer en Él debemos guardar sus mandamientos. Eso dijo Él, lo encontramos en el Evangelio de Juan. Entonces es de lo que nos está hablando estas basas de plata, hermanos. La obediencia a la palabra del Señor se aprende a través de aflicción, de padecimientos. Eso es un hecho. La obediencia se aprende a través de pruebas. Y eso lo podemos ver en el hecho de que el número 40 nos está hablando de pruebas. Y aquí dice que cada 20 tablas llevaba 40 basas de plata. Y ya dijimos, esas basas de plata lo que están diciendo es que esas tablas que están sobre ellas son hombres que guardan la palabra de Dios. Y por lo tanto ellos están permaneciendo como personas que han sido redimidas por el Señor Jesucristo, que es de lo que habla la plata, de redención y de la palabra de Dios. Y el número 40 basas, está hablando, mostrando que para tener eso fue a través de aflicción, a través de pruebas. Es lo que significa el número 40. Amén. Usted recuerda que las basas de las columnas en el atrio eran de bronce. Eso es muy diferente, porque el bronce está hablando del juicio de Dios sobre la naturaleza humana. Contra la rebelión del corazón, el Señor envía sus juicios para poder tratar con esa persona. Cuando uno viene del mundo, una persona viene del mundo con tantas cosas, tanto pecado, tanta corrupción por el pecado, entonces el Señor aplica juicio a esa naturaleza, a esa rebelión, y de eso es lo que está hablando el bronce. Pero cuando ya el Señor ha hecho esa obra de juicio a la carne, es cuando entonces viene la obediencia, y es cuando las basas de plata funcionan ahora en el lugar santo, que dijimos es un paso más adelante de solamente estar en el atrio. O sea, es la diferencia. Amén. Por eso debemos estar agradecidos cuando el Señor envía esos juicios, esas pruebas a la carne, porque lo que Él busca es limpiarnos, libertarnos, romper cadenas, romper cerrojos de bronce, para que nosotros podamos alcanzar un nivel mayor, un nivel más profundo en esta caminata preciosa. Amén. Gloria al Señor. Hay un mensaje para la iglesia en esto de las tablas, si usted puede imaginarlo. Cada tabla estaba puesta una a la par de la otra para conformar lo que era el edificio del tabernáculo. Leámoslo en el capítulo 26, donde estamos de Éxodo. En el verso 16 dice que la longitud de cada tabla sería de 10 codos y de codo y medio la anchura. Es interesante que tenía codo y medio. Ese medio, lo que nos está como llamando la atención es como que está incompleto, ¿verdad? Codo y medio, incompleto. ¿Por qué no fue de un codo o de 2 codos? Pero el mensaje es preciosísimo, hermanos, porque así como vemos una tabla pegada a la otra,
el Señor no busca para su morada tablas solitas, independientes, que caminan solas. No, sino es, como dice el apóstol Pablo, que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y que también dice que la iglesia es el templo del Señor. Entonces, estamos hechos para estar unidos. Es el mensaje aquí. En el verso 17 dice, sigamos leyendo ahí, esas tablas iban a ser de codo y medio de anchura. Verso 17, 2 espigas tendrá cada tabla para unirlas una con otra. Así harás todas las tablas del tabernáculo. ¿Cómo? ¿Cómo harás con todas las tablas del tabernáculo? Unirlas, dice aquí, el verso 17. Amén. Unirlas una con otra. Esa es la iglesia. Esa es la iglesia. Si tú me estás escuchando ahorita y tú eres alguien que solo ve mensajes en internet o en la televisión y no perteneces a ninguna comunidad donde hay una célula del cuerpo de Cristo, una iglesia fundada por el Señor, tú eres una tabla separada y entonces te estás descalificando de ser parte de la morada del Señor. Porque la morada del Señor, dice aquí, lo leímos ahorita en el verso 17, cada tabla tenía 2 espigas para poderse unir una con otra, hasta unirlas todas y conformar así el tabernáculo. Amén. Es bien interesante, ¿no? Dice el verso 26 al 29, voy a leer eso. Verso 26 al 29, aquí de Éxodo 26. Si usted quiere leer conmigo, por favor, dice, harás también 5 barras de madera de acacia para las tablas de un lado del tabernáculo, y 5 barras para las tablas del otro lado del tabernáculo, y 5 barras para las tablas del lado posterior del tabernáculo al occidente. Y la barra de en medio pasará por en medio de las tablas de un extremo al otro, y cubrirás de oro las tablas, y harás sus anillos de oro para meter por ellos las barras. También cubrirás de oro las barras, y alzarás el tabernáculo conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. Amén. O sea que estas barras, o podríamos decirle que eran como rodillos largos de madera, pero forrados de oro. Estas barras eran las que iban a servir para terminar de unir toda la estructura, para poder hacer toda la estructura una sola unidad, una sola estructura. Es de lo que nos está hablando, de unidad. Y el número 5 otra vez habla de gracia, ¿no? Y ese número 5 también podemos figurarlo allí, lo que el apóstol Pablo luego dice en la carta a los Efesios en el capítulo 4, que el Señor a la iglesia le ha dado 5 ministerios para ayudar a la iglesia a llegar a la unidad, a la perfección. Entonces, son esas barras, 5 barras, está hablando en esos 5 ministerios que van a ayudar a que la estructura, la iglesia, la morada del Señor sea conformada. Amén. Es bien animador, ¿verdad? Que al leer la historia y todo lo que el Señor como narra la construcción del tabernáculo de Moisés, nos está dando enseñanzas, hermanos, de cómo el Señor quiere que sea su morada. Y el punto más, creo yo, más importante de todo lo que hablamos en la sesión de hoy es ese, que el Señor quiere hombres débiles, con las mismas pasiones y debilidades como cualquier ser humano, pero que por la obra de Dios, el trato de Dios, el cual es tribulación y aflicción a la carne, porque lo que el Señor quiere es matar la carne, logra enderezar a esos hombres, y esos hombres enderezados son puestos en basas de plata y son cubiertos con la divinidad de Dios, con la misma vida de Dios. Es el oro, ¿verdad? La misma vida de Dios en ellos. Y estos hombres van unidos uno al otro
para formar la morada de Dios. Amén. Gloria al Señor. Qué lindo, ¿no? Hermano, yo te invito nuevamente, si tú no perteneces a una congregación, pídele al Señor encontrar una congregación que fue fundada por el Señor, una congregación donde fluye la palabra de Dios, el río de Dios está fluyendo, donde tú puedes encontrar la presencia del Señor y donde tú puedas crecer y donde tú, como acabamos de ver hoy, puedas estar en unidad con otros que tienen el mismo anhelo que tú de llegar a ser tablas derechas, forradas, cubiertas con la divinidad de Dios y basándote en una obediencia a la palabra de Dios de lo que nos habla las basas de plata. Amén. Dios te bendiga. Nos vemos en la próxima reunión, la próxima sesión, y continuaremos con la puerta del lugar santo y luego los muebles que había dentro del lugar santo. Amén. Dios te bendiga.